Muy buenas y bendiciones. Soy Pastor Jeremiah, tu pastor en línea, aquí nuevamente contigo con tu segmento Viviendo Fiel. Bienvenidos a lo que es Sin Límites Internacional. Bienvenidos desde todas las naciones a donde se transmita esta programación en Latinoamérica, Europa, Estados Unidos, por medio de televisión, radio y por medio de internet. Bienvenidos, consigue tu Biblia. Vamos a seguir hoy nuestro estudio del libro de Romanos. Acuérdense que estamos en un proyecto de unos 5 años que vamos a cubrir todo el Nuevo Testamento, oración por oración, versículo por versículo, capítulo por capítulo, libro por libro. Estamos haciendo esto para ti, para que tú aprendes más de la voluntad de Dios para tu vida. Dice la palabra de Dios de que por falta de conocimiento, sufre muchas cosas por falta de conocimiento, pero también el conocimiento es un poco mañoso de cierta manera, porque los fariseos eran muy conocedores de la palabra, pero no eran hacedores de la palabra. Gran diferencia. Ellos conocían la palabra para aplicarlo a otro, no a ellos mismos. Así que cuidadito con esto. Es bueno aprender, excelente aprender, pero también tenemos que aplicar la palabra, vivir la palabra. Por esto Jesús vino en la carne como la palabra para vivir delante de nosotros como es que Dios desea y quiere que nosotros vivamos como luz en este mundo caído. Hoy vamos con clase número 12 y vamos a cubrir Romanos 3, versículo 1 al versículo 8. Romanos 3, versículo 1 al versículo 8. Y para el título de la clase de hoy lo saqué directamente de la Escritura y es una pregunta. ¿Hagamos males para que vengan bienes? ¿Hagamos males para que vengan bienes? Es una pregunta. Ahora, hay un refrán o un dicho en Honduras que dice, no hay mal que por bien no venga. No hay mal que por bien no venga. No sé en otros países si se repite este refrán, pero yo estoy seguro que en Honduras se usa mucho. No hay mal que por bien no venga. Así nosotros decimos que algo malo nos pasó, pero Dios lo va a obrar a nuestro favor, según lo que dice la Escritura también, para los hijos de Dios, que Dios puede obrar todo para el bien. Entonces decimos, no hay mal que por bien no venga. Pero aquí el título es, hagamos males para que vengan bienes. Es diferente. Así que Pablo aquí está hablando a los líderes de la iglesia en Roma, porque ha sugerido un fenómeno de que la gente, viendo la gracia de Dios, la bondad de Dios, qué bueno es Dios, dicen que pues cuando nosotros pecamos abunda más la gracia, así que pecamos más para que vaya aumentando más la gracia. Entonces hacían la pregunta, hagamos males para que vengan bienes. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Harías tú mal para que Dios derrame más gracia sobre ti? Vamos a ver hoy cómo Pablo está entrando a este tema, que es un tema un poco delicado y difícil, pero vamos a entrarlo con la ayuda del Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en este día por esta oportunidad para estudiar, para meditar en tu palabra, para ser inspirados del Espíritu Santo. Gracias, Padre, porque estás aquí con nosotros y que tu Espíritu lleva la palabra para adelante. Padre, lo que yo he estudiado, que no sea lo que solamente sea dicho aquí, sino palabras vivas, inspiradas por el Espíritu Santo. En el nombre santo de Jesús. Amén y amén. Pues Romanos 3, versículo 1. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? Los judíos eran el pueblo escogido de Dios. Eran la gente que tenían salvación, o por lo menos tenían cubiertos sus pecados cuando hacían los sacrificios de animales. La sangre no quitaba el pecado, pero lo cubría. Una vez al año, el sumo sacerdote entraba en el santo de los santos para hacer una ofrenda para el pueblo, para sus pecados. Y de hecho, algunos no sabían, pero ellos, el sumo sacerdote, en su ropa, tenía unas campanitas abajo. Y estas campanitas sonaban cuando él iba a caminar para entrar el lugar santo de los santos. Y podría preguntar uno, ¿y por qué? ¿Por qué hacer tantas bullas si estás entrando en un lugar santo, santo de los santos, donde moraba Dios, el Espíritu de Dios y el arca del covenant? Pues ellos tenían tanto miedo de Dios, de que querían anunciar su presencia
antes de llegar. Por eso ponían las campanitas para que sonaban bing, 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 cuando iban a entrar, para darle aviso a Dios como que no supiera que iban a entrar. Y también la desconfianza que tenían en Dios, dicen que amarraban un lazo en la pierna del sumo sacerdote cuando entraba, porque hay veces que se morían o pensaban que iban a morir en la presencia de Dios. Y este lazo era apagito para sacar el cuerpo ya muerto. Entonces andaban en campanita, andaban también este lazo, porque cosa seria, entrar en la presencia de Dios antes de que Jesús vino y cumplió la ley y también derramó su propia sangre para no cubrir nuestros pecados, pero para quitar los pecados de los que se entregan su vida a Jesús, como sus discípulos, quienes reciben el perdón de pecado, arrepienten de sus pecados, reciben perdón, creen en Jesús y son bautizados, levantándose como nueva criatura. Y de ahí, pues viviendo la vida cristiana como nadie es perfecto, Dios nos va perfeccionando día tras día mediante la Escritura, mediante el Espíritu Santo, pero a veces fallamos, a veces pecamos. Entonces, dice la palabra que si nosotros somos fieles para confesar nuestro pecado a Jesús, Él es fiel para perdonar. Y Él va donde el Padre como nuestro abogado. Y estoy seguro yo que Él dice, Padre, este es mi discípulo. Yo morí por este discípulo. Di mi sangre por este discípulo. ¿Y cómo va a decir no el Padre para perdonar el pecado si la persona se haya arrepentido de verdad? Hay un tipo de arrepentimiento que es del mundo, que es como un ladrón que roba un banco. Y él, si lo agarran y lo meten preso, se arrepienta de haber robado el banco. ¿Pero por qué? No porque hizo mal, no porque robó, se arrepiente porque lo agarraron. Y si no lo hubieran agarrado, lo hubiera vuelto a hacer muchas veces más, feliz de la vida. Pero hay otro tipo de arrepentimiento que habla la Biblia, cuando uno se arrepiente delante de Dios porque de verdad en su corazón está con convicción del pecado, que has ofendido a Dios. Entonces, este tipo de arrepentimiento, dice la Biblia que este arrepentimiento le lleva a uno, le conduce a la salvación, porque uno llega a creer, a arrepentir, a confesar a Jesús delante de la gente y también a ser bautizado y entrar a ser discípulo de Jesús. Pero este otro tipo de arrepentimiento dice que conduce a la muerte. ¿Por qué? Porque si el tipo que robó el banco y lo agarraron, lo metieron preso, pero después se arrepintió en la forma mundana, al salir de la cárcel quizás va a volver a robar o a matar o a hurtar, porque su corazón no fue afectado, solamente su mente. Porque ojalá que quisiera que nunca me hubieran agarrado. Esto no es arrepentimiento. El arrepentimiento es, Padre, perdóname por haber robado este banco. Yo sé que tu palabra dice que nosotros no debemos de robar, que para ti es una ofensa. Y estoy totalmente con convicción de que te he ofendido y te pido perdón, Padre. Este es el arrepentimiento correcto. Entonces, ¿qué ventaja tiene pues el judío? El judío tenía alcance a la salvación, tenía a Dios, tenía las escrituras, tenía el templo, un sistema religioso. Pero dice Pablo, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Es una pregunta seria para los judíos, porque la circuncisión era un símbolo que Dios les dio a ellos para distinguir entre ellos y los mundanos, los gentiles. Pero dice Pablo, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Está hablando Pablo, no conforme a los que vivían en el Antiguo Testamento, porque sí tenía provecho, tenía ventaja ser judío. Pero ahora que ha venido Jesús a cumplir la ley y también a derramar su sangre, ¿qué provecho tiene ser judío o ser circuncisado? Dice el versículo 2, mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Dios entregó su palabra a su gente, los judíos, y ellos a través de la historia han guardado esta palabra en forma escrita, también hablando, educando a sus hijos, enseñando a sus hijos, escribían en tablas de piedra, de madera, pieles de animales, y ellos se mantenían la palabra de Dios. Entonces es gran ventaja de muchas maneras, porque primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios,
y han hecho excelente. A través de miles de años se ha conservado esta palabra. Por eso hoy tenemos la Santa Biblia, porque los judíos en los tiempos antiguos, ellos guardaban y mantenían las palabras. Las escribas eran los que escribían la palabra. Por ejemplo, Jeremías, profeta Jeremías, tenía un escriba que andaba con él, documentaba todo, escribía lo que le decía a Jeremías que tenía que escribir. Por eso tenemos la palabra de Dios en escrito. Versículo 3. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito. Me gusta como está escrito. Ahorita Pablo va a citar un versículo del libro de Salmos que está escrito como parte de la defensa, lo que está montando sobre la pregunta, ¿hagamos males para que vengan bienes? ¿Sí o no? Dice aquí de que Dios es el que tiene la verdad. Dios es verdad. Jesús es verdad. La palabra de Dios es verdad. Entonces viene Pablo y cita Salmos 51, versículo 4, y dice, versículo 4, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito en Salmos 51, 4, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Si conoces la palabra de Dios y lo aplicas a tu vida y lo vives y lo tienes en tu corazón, en tu boca, puedes ser vencedor. Aun cuando sois juzgado por la gente, puedes ser vencedor. No porque sabes hablar o porque sois elocuente con la lengua, porque Pablo no lo era. Pero Pablo conocía la palabra de Dios. Y él podía decir qué decía Dios en tal lugar y qué pasó en tal lugar en la Biblia. Me acuerdo mucho de Félix, porque Félix tiene una buena memoria de la palabra de Dios. Yo tengo que pelear en eso, porque como soy bilingüe, lo hago en los dos idiomas. Él solamente tiene que luchar con una sola idioma, español. Así que, Félix, ponete las pilas para aprender inglés, para que estemos así, juntos, en los dos idiomas, trabajando para Dios. Pues dice aquí, versículo 5, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? Miramos de que nuestra injusticia le hace saltar la justicia de Dios porque Él nos perdone. Pero ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Estoy hablando como hombre, dice Pablo. Yo he notado de que cuando la humanidad peca más, Dios como que abunda con más gracia. Entonces, ¿será bueno de que la gente peca más para que haya más gracia? Es la pregunta. Dice Pablo, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Que si este es el caso, que cuando peca los mundanos o los cristianos y Dios da más y más gracia, ¿será justo que Dios nos juzga porque estamos viviendo mal para que venga bien? Es la pregunta. Versículo 6. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? ¿Cómo juzgaría Dios al mundo? Sabemos de que Dios va a juzgar empezando en la iglesia, pero nos da gracia. Pero ¿cómo se llama? La lucha que tenían ellos era, bueno, si Dios nos va a dar más y más gracia y la gracia no tiene fin, entonces pecamos más. Voy a dormir con María, con Clarita, voy a andar en borracheras para que Dios derrame más abundantemente la gracia. Ese es el pensamiento que ellos tenían. Dice Pablo, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo si tú estás haciendo lo que están haciendo los del mundo? Porque tu motivo es para que abunde la gracia de Dios, porque no comprendes cómo es Dios. Dice Pablo, ¿cómo es justo que Dios juzgaría al mundano por lo que hace y a ti no te va a juzgar por lo que haces? Porque tu motivo es para que abunde más la gracia. Es una locura, ¿no? Pero dice aquí, versículo 7, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, porque aún soy juzgado como pecador. Dice Pablo que si yo fuese mentiroso y estuviera mintiendo muchas veces, pero estas mentiras Dios aplica gracia sobre gracia sobre gracia, así que abunda la gracia de Dios. Esto es para la gloria de Dios. Dice Pablo, la pregunta es, ¿por qué aún soy juzgado si estoy haciendo aumentar la gracia de Dios?
¿Me entiendes? ¿Verdad? Ojalá me entiendes, ojalá, porque hay gente que piensa así. Versículo 8, para terminar. ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia, y como algunos cuya condenación es justa afirmen que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Dice Pablo, bueno, si pensamos así y creemos de que nuestros pecados hacen abundar la gracia de Dios y que nosotros vamos a escapar el juicio de Dios, aunque Dios va a buscar el mundano por hacer las mismas cosas, a nosotros como que nos va a dar favor por haber pecado para que abunde la gracia de Dios. Es la pregunta. Pero dice Pablo, entonces si es así, vamos a la locura, va pensando como hombre, si es así, ¿y por qué no decir, hagamos males para que vengan bienes? Esa es la mentalidad de mucha gente. Ojalá que tú no pienses así, porque es un gran error que conduce al juicio y conduce a lo que es la condenación de Dios. ¿Por qué no hagamos males para que vengan bienes? Es la pregunta. No se debe de hacer males pensando que va a venir bien. Cuando haces mal, vienen consecuencias, vienen problemas. Así que es cierto que si el cristiano peca, pero quizás no queriendo pecar, o quizás en un momento de tentación falló, es cierto que abunda la gracia de Dios. Pero el hecho de que vamos a planear pecar para hacer abundar la gracia de Dios, para que Dios sea glorificado por su gracia y que nosotros no vamos a ser juzgados, pero el mundano sí. No te engañes, amigo. No deja que te digan, hagamos males para que vengan bienes. Esto es tu palabra para hoy. Ojalá que seas super mega bendecido.